Nape Show. Buenos días, mi nombre es Alfie Ander, bienvenido a Nape Show. Y después de un tiempo que dejamos pasar un poco de tiempo por las fiestas, ya os voy a explicar por qué, vamos a analizar los países de España, Colombia, México, Bolivia, Argentina, que nos sigue sorprendiendo, y Chile. Ante cualquier consulta se comunica con nosotros por medio de napeshop@gmail.com o las redes sociales. Antes de empezar los análisis de los países, les comento que decidí no publicar otros programas antes de las fiestas por un particular mensaje que recibí, que por más muchas gracias por escribirme, que me decían que las noticias les parecían muy buenas, sin embargo le quedaba como un sabor amargo de las situaciones que estaban pasando a nivel internacional. Y se sorprendía las relaciones que estaban, que existen, las conexiones que existen entre los países que analizamos de habla hispana. Les vuelvo a decir, esto me dio el pie para decir, es bueno descansar un poco antes de las fiestas. No quería hacer las fiestas, de la víspera de Navidad, de la Navidad. Sin embargo, para mis oyentes les digo que la idea del programa no es para que se sientan con una energía negativa, sino a la inversa. Es para que entiendan cómo no somos muy diferentes y cómo la problemática en sí es la misma a pesar de las diferentes culturas. Borra estas problemáticas, las líneas históricas también, las temporales. Entonces es para que entendamos esto, abramos los ojos, podamos salir de las estructuras políticas institucionales que las cuales nos quieren envolver, creando una burbuja, podamos salir de ella, abrir los ojos y pensar al día siguiente, al inicio de la semana, qué es lo que yo puedo aportar para ayudar a una mayor libertad, si es que estamos en la democracia, una mayor democracia, en base a la libertad, a los principios de la libertad. Ese es el fin del programa. Por lo tanto, siempre y a veces cuando uno está enérgico, es porque puede llegar a uno a sentirse frustrado a veces ante problemas que ya la historia lo ha resuelto, porque se ha escrito ya sobre todas estas temáticas, y sin embargo se siguen reproduciendo. Diciendo esto, muchas gracias. Se comunica con nosotros cualquier tema y vamos a empezar analizando los países. Empezamos con España. Y España, antes de las Navidades, recibió una sorpresa. El Tribunal de la Justicia de la Unión Europea confirmó, dictó el fallo de que Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, recordemos que fue condenado a 13 años por sedición y malversación, líder de la izquierda republicana, quien está en prisión. Dictó el fallo, el Tribunal de la Unión Europea, diciendo que Junqueras tiene inmunidad y por lo tanto exige al Tribunal Supremo español que se libere a Junqueras. Se confirma entonces que cuando fue elegido por las elecciones del 26 de mayo del 2019, el 13 de junio fue proclamado por la Junta Electoral y por lo tanto, sin haber tenido que ir a la institución en sí, haber recibido las actas, los papeles de eurodiputado, al haber sido elegido ya, implicaba tener la inmunidad de los europarlamentarios. Este fallo generó mucha controversia con España, si bien era un fallo que ya se pensaba que iba a suceder.
los defensores de Puigdemont, el líder de la Generalitat que está asilado en Bélgica, exigió entonces también el retiro de la euroorden que exige que Bélgica lo envíe de vuelta a España, diciendo que el fallo, si bien no es vinculante, la defensa dice esto aplica al caso de Puigdemont. Ante este avance, la Fiscalía dejó en claro que la inmunidad no puede ser impunidad. Poner en liberar a Junqueras implica dejar impune solo por causa de contemplar una inmunidad que todavía está en duda. Por lo tanto, la Fiscalía decidió no anular la sentencia del proceso. Solicitó entonces al magistrado Llaneras a que mantenga aún la euroorden de detención. Y a la inversa de las exigencias, exigió al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado. Y algo que me parece que detalló muy bien la Fiscalía, es decir, que la inmunidad no puede convertirse en un refugio que proteja al que ha llevado a cabo hechos y actos de impunidad. Y siendo el único propósito de tener la inmunidad de esquivar sus responsabilidades y evitar ir a prisión. Este fallo, que era tan esperado por la izquierda republicana para negociar con el Partido Socialista la investidura de Sánchez, terminó ahora siendo una herramienta, ahora es que ya fue aprobado, que tiene que estar libre Junqueras, se transforma en una herramienta sólida para negociar con el Partido Socialista de Sánchez para exigir su pronta liberalización de Junqueras, si es que quieren el apoyo del ERC, de la izquierda republicana, para la investidura de Sánchez. Y no solo eso, sino también la anulación de la sentencia del proceso, ya que, según la defensa de Junqueras, gozaban, como le decía, de inmunidad antes de la condena del 14 de octubre. Ante esta situación, el Congreso comenzó a habilitar los días 28, 29, 30 de diciembre ante una posible investidura, ante las altas probabilidades de que se llegue a un acuerdo entre el Partido Socialista y la izquierda republicana. Ante este panorama, la única participación y que se escuchó hablar del Partido de los Populares de Casado es el llamado, tratar de llamar a los partidos regionalistas para que traten para que no apoyen la investidura de Sánchez. Y también es otra parte de las estrategias, así como también de otros partidos opositores, es tratar de hacer un llamado a los que se los llaman varones socialistas, para que no permitan que Sánchez sea investido con el partido de Podemos y así amenace la misma Constitución. A pesar de que las críticas se van acumulando y acumulando ante el acuerdo de los socialistas, de Podemos y del posible acuerdo con la izquierda republicana, que está muy avanzado, aparecieron los mensajes de Navidad del rey. Por un lado apoyados y por otro lado criticados. En mi punto de vista, asumo más críticas que apoyo. Me parece un mensaje muy tibio, muy cordial, como debe provenir del rey, pero tratando de no ir directamente al problema, sí insinuarlo de otras maneras, pero no ir directamente al problema. Esto hizo que tanto los socialistas como también los miembros de Podemos de alguna manera apoyaran el discurso que dio el rey. En un discurso que fue bastante diferente a otros que se dieron otros años, se hizo referencia a la crisis económica y política que está viviendo España, además una crisis política que está viniendo hace años.
se exigió exigió a los políticos a que actúen con una voluntad de entendimientos, y que estos acuerdos que se logren estén dentro de la Constitución y sin amenazar la Constitución, y también sin amenazar a la nación española. Aclaró que la Constitución ya reconoce la diversidad territorial y que si Sánchez es presidente no es su responsabilidad, sino responsabilidad del Congreso que otorgue o niegue su confianza. Respecto al tema de Cataluña, dejó en claro, es una de las preocupaciones que está teniendo los últimos años España, y apuntó que la solución tiene que venir dentro del marco de la Constitución y buscar una solución que haga y que promueva una unidad española y no la división. Y rescató que la unidad española es lo que hizo y hace fuerte a España a nivel mundial. Lo llamativo de esto es nuevamente la perspectiva de Podemos, quienes saludaron el mensaje del rey, si bien no fueron directos, pero se dio dentro de los mensajes que comenzaron a aparecer, mostraron un respeto más hacia la monarquía, siendo Iglesias de Podemos uno de los más críticos para con la monarquía española. Y dos hechos que me parecieron muy importantes recalcar es uno, las declaraciones del ex general del ejército entre el 2008 y 2012, Fulgencio Coll, quien entre una entrevista dejó en claro su oposición con el gobierno de Sánchez y lo acusó. No solo lo acusó, sino que dijo que es posible de que pueda ser acusado y denunciado Sánchez de un delito de traición al Estado. ¿Por qué? Por aferrarse al poder, por empujar a un límite la política española y por tomar acciones que significaron una amenaza a la seguridad nacional. Ante estos comentarios salió la ministra de Defensa, Robles, diciendo que nadie desde las Fuerzas Armadas le han transmitido problemas que hayan estado con las fuerzas. Después, luego también aclaró Coll, ex general del ejército, que sus comentarios no representaban a las fuerzas militares, sino de un ex general retirado. El segundo detalle que me interesa remarcar es un caso que pasó que se hizo público a nivel de España, sobre el problema de una dueña de un apartamento en Barcelona. Una dueña que heredó un edificio y que había dado en alquiler a una familia con 3 hijos hace por lo menos 12 años. Entre idas y vaivenes, que fueron el alquiler, sufrieron cambios, la inquilina mostró problemas para el pago, se le disminuyó el precio, se le permitió otro contrato. Bueno, en el 2018 se había decidido la dueña del apartamento renovar el contrato incrementando el alquiler. Ahora la residente, quien estaba alquilando, se negó a querer pagar el incremento. Entonces la dueña le dijo, bueno, si no puedes pagar, te va a buscar otro alquiler, nosotros necesitamos el apartamento. Ante la negativa de abandonar el apartamento, quien estaba alquilando, la señora con sus hijos, hicieron denuncias por medio de los sindicatos, hicieron un montón de campañas de prestigio por medio de folletos, carteles, por medio de las redes sociales, publicando datos y fotos de las familias, de quienes los querían echar del apartamento. Y por último fueron a Podemos, al partido Podemos. Y de ahí tenemos este caso particular. Tenemos a que Montero, esposa de Iglesias, líder de Podemos,
y con otros políticos comenzaron a hacer videos por medio de las redes sociales denunciando con nombre, apellidos, con datos, que la dueña del apartamento estaba echando a una familia. Esto se tradujo en un linchamiento público donde la misma señora comenzó a tener problemas laborales, problemas para caminar, y no solo eso, sino hasta hubo una confusión de nombres, según la denuncia, donde se confundió a las personas con los, es decir, las críticas llegaron hasta personas que tenían el mismo nombre y apellido de la señora que alquilaba, cuando ellos realmente no eran la persona. Ahora, ¿por qué detallo estos puntos? Primero, por la situación de los militares. Ojo que muestra una disconformidad de parte de los militares. Vuelvo a repetir, los militares no es así como se crían a la gente de que es algo malo, precisamente en Latinoamérica y ahora que está sucediendo en España. El rol de los militares es mantener la democracia y la libertad. Y en base a eso tienen que reaccionar. Ya muestran un disconformismo por parte de un personaje importante dentro de las Fuerzas Armadas, y es una pelota que se disparó y que está ahí picando en la cancha. Segundo, el segundo caso de esta señora muestra cómo España la están nivelando hacia abajo. Casos que si bien ya han pasado, pero son casos que se van sumando y que muestran hechos que en España antes no se normalizaban como se están normalizando ahora. Algo que ya en Latinoamérica está normalizado y en los cuales alguien que entra a tu casa directamente no lo puede sacar. Entonces vemos que la señora esta, que obviamente está toda la preocupación de la pobre señora que no puede irse de la casa porque no tiene dónde ir, pero tiene la opción de ir y alquilar otro lugar. Acá está el problema, es dónde ponemos el ojo de análisis, el enfoque de análisis. Y está mal puesto porque se lo pone en a quién se le está alquilando y a quién se está moviendo, a quién se está echando, en vez de poner el ojo y el enfoque de análisis en quién está dando en alquiler su propiedad. Porque esta señora, quien dio en alquiler, también tiene una familia, también tiene un sustento. Ahora, las críticas que hacen los líderes de Podemos es otra hipocresía más. Recordemos que Montero, con su esposo Iglesias, tiene una casa de más de 1 millón de euros. Tanto que criticaban, famoso por criticar de quién iba a gastar tanto dinero por tener una casa tan grande que no era necesario. Bueno, a la hora que toca casarte, sí, nos casamos y pagamos 1 millón de euros para una casa. Tenés sirvientas, tenés todo, encima las tratás mal. Ahora, con ese espacio que tenés, ¿por qué no alojás vos a la familia? ¿Por qué ustedes no alojan a la familia? Entonces, tanto de criticar el sindicato, el partido, denle un lugar provisorio. Entonces, si es que, porque es fácil ser bueno, bondadoso con las propiedades o con el dinero de otros, pero no con lo tuyo. Esta gente son lacra de gente. Y esta gente es la que está llegando al poder. Y esta gente es la que, para igualar a todos, nivelan para abajo. Y es la gente que, si llega a la investidura que probablemente llegue en España, va a terminar por destruir el prestigio español. Nos volvemos a Latinoamérica y vamos a ver otro de los acontecimientos interesantes que pasó con Colombia. En Colombia, a pesar de otras problemáticas que se está viendo, quizás podemos resaltar lo más importante, que fue el conflicto que tuvo con Venezuela. Y acá vamos a meter a Venezuela un poco también en la conversación. Hubo un asalto antes de las Navidades, un asalto a una unidad militar venezolana en el estado de Bolívar. En este asalto se robaron 120 fusiles, 9 lanzacohetes y hubo un pobre chico de 21 años fallecido. Ante este hecho, Venezuela salió a comunicar, el ministro de Comunicación Rodríguez
sinvergüenza ladrón que estuvo presente en la investidura de Alberto Fernández, presidente de Argentina, ¿vieron cómo está todo conectado? Anunció que esto era un plan, una obra maestra de una mente brillante internacional con el fin de atacar y de voltear a Maduro. Ahora, ¿por qué digo esto? Y lo recalco y lo hago a veces un poco burdo. Porque estos sinvergüenza, estos inútiles, estas lacras de políticos, de personas que están robando vidas, anunció que este ataque que se había producido en el estado de Bolívar vino desde Colombia. Duque participó en el ataque, en el incidente, y no solo eso, sino este incidente tenía como objetivo robar estos fusiles y lanzacohetes, precisamente los lanzacohetes, y derribar un helicóptero colombiano en terreno colombiano o derribar un avión civil en territorio colombiano para que sirva como justificativo y causa del inicio de una guerra inició una guerra contra Venezuela, es decir, dar el puntapié inicial para que Estados Unidos pueda intervenir Venezuela. No solo eso, también Colombia y así también el Grupo de Lima. Y ahora vemos por qué. Porque no solo estuvieron estos actores participando, sino también anunció por no decir, me van a insultarlo estos sinvergüenzas, que participó Brasil y Perú como apoyo logísticos de instrucción y planificación. Y no solo eso, sino que Ecuador les dio la vía libre para que entrara por la frontera hacia Venezuela. Ahora nos ponemos a pensar todo este armado logístico que dice Venezuela que ha ocurrido. Y podemos ver el costado más malo de la persona, del individuo, de la persona en sí, el mal en persona. Y ahí nos tenemos que dar cuenta que en el mundo hay una pelea entre el mal y el bien. Esto de que ahora están muchos hablando a nivel mundial, porque también se habla en otros países que no de habla hispana, de que no podemos estar divididos, tenemos que estar todos unidos, no existe. Lamentablemente no, y menos mal que somos todos diferentes, individuos que no coincidimos en nada, pero que podemos tener aproximaciones. Y en esas aproximaciones estamos los buenos y están los malos, y yo me incluyo entre los buenos. Entonces, y de ahí, los buenos terminamos siendo los capitalistas, los malos son los socialistas. Y quizás dicen, no, pero estás generalizando. No estoy generalizando nada. Te lo muestra la historia, te lo muestran los hechos y todavía los sinvergüenza de los políticos que se afianzan en esas estructuras feudales que han construido y quienes retroalimentan con más problemática para mantenerse en el poder, siguen fomentando. Entonces tenemos que entender que esta división entre el bien y el mal existen y ahí encontramos los medios. Los buenos malos y los malos buenos. Y los buenos malos no son tan malos. Pero los buenos malos por lo menos defienden y son los que tienen los huevos que los buenos no tienen. Y a esto me refiero, huevos que no tienen otros. Y ahora vamos a seguir hablando, ahora que pasemos por otros estados. Pero dejo aclarado. Una diferencia entre la izquierda y la derecha, si es que la queremos llamar así porque es falso, digamos entre capitalistas y socialistas, es que los socialistas no tienen vergüenza de mentir, engañar, hacer daño, matar, liquidar, ir por debajo, por izquierdas, sin reglas, sin normas, ir a lo bruto. Y la derecha a veces es muy estúpida, y por ello se necesitan los buenos malos. Volviendo a Colombia, otro de los problemáticos que está hablando es si es que hay que legalizar Uber o no. ¿A qué se refieren con legalizar? Cobrar impuestos a su uso. ¿Por qué? Porque el uso de Uber
infringe la circulación y el negocio de los taxistas colombianos. Este es un tema también que se habla a nivel mundial. Lo mejor es la liberalización. Ahora, en vez de pensar en cobrar impuestos a Uber, ¿por qué no pensás en sacar los impuestos a los taxistas para que ellos puedan competir con Uber? Ahí está, pero ¿por qué no sacan los impuestos? Porque es un negocio no solo para los políticos, sino un negocio para los sindicatos a los cuales pertenecen estos taxistas. Y por último, el salario mínimo. Otra vez se actualizó el salario mínimo. Se incrementó el doble de lo proyectado de la inflación proyectada para el 2020. Obviamente, excelente, pan para hoy, pero hambre para mañana. Esto lo que hace es incrementar la informalidad, incrementar que disminuya la inversión, además de las ventajas que ya puede tener Colombia. Pero no es fácil solventar cuando un país está yendo a un camino correcto. Sin embargo, puedes darle más empuje a que crezca en vez de ponerle más ramas para que no crezca, para detener ese crecimiento. Y eso es lo que están logrando. El incremento del 6% del salario mínimo lo que va a hacer es que pequeños productores que podrían estar generando trabajo no inviertan y se queden y se fomente aún más el trabajo informal, uno de los graves problemas que ya tiene Colombia. De acá nos vamos a México y vamos a ver otro de los casos. Acá vamos a ver un caso muy particular. Primero, aclaremos dentro de las cuestiones mexicanas lo que ha estado pasando. Se puso un incremento a los aranceles de China por casi un 93% para aquellos productos que contengan aluminio, principalmente las ollas. Ahora, México trata de replicar así una medida parecida a la que está haciendo Trump, pero son países diferentes. México es México, Estados Unidos es una potencia. México no sirve eso. Y lo que tenés que hacer al revés, en tanto de proteger tanto al aluminio, liberarlo porque eso es lo que te genera un incremento en su precio a nivel nacional. Estás impidiendo que productos más baratos entren a tu país y que gente con necesidades puedan consumirlas. Eso es lo que está logrando México. Se rescató, se detalló, AMLO destacó que se rescató más de 280.000 migrantes, se combatió con traficantes, excelente. Pero son números que tienen que estar detallados y ver realmente un progreso, porque ese progreso no se lo ve. Y otro de los temas bastante interesantes es que AMLO anunció como obra y gracia de Papá Noel, de Santa Claus, de que tanto la gasolina, la nafta, el gasoil, como el gas y la luz no van a ser incrementados el año que viene. No va a haber necesidad, ni tampoco los impuestos. Destaco los impuestos, pero lo otro nuevamente, que el Estado se meta a controlar una de las características y errores que siguen sucediendo en Latinoamérica, otorgar como ese papel de jugar a ser un semidios es odioso. Y a estos personajes políticos les encanta, a estos socialistas les encanta. Y el punto que quería detallar es acá, el conflicto internacional que se ve, donde vemos de vuelta cómo estamos relacionados. Por eso somos como una gran comunidad de habla hispana, de las cuales no podemos integrarnos, y no es por integrarnos en libertad, integrarnos en ideas, en ideas y proyectos que tengan el principio base de la libertad individual y del libre comercio. Eso es quizá lo que más molesta. Pero nuevamente, el conflicto con Bolivia y España. En este caso, la embajada mexicana, recordemos que cuando sucedieron los problemas con Bolivia, México recibió a un montón de, aproximadamente unos 10 ex ministros del gobierno de Evo Morales. México presentó una queja por hostigamiento y por recibir una extrema vigilancia por medio de policías, autos, cámaras y drones por parte del gobierno boliviano, del gobierno de transición de Áñez de Bolivia. AMLO acusó de que es algo
dijo, como siempre dice estupideces, AMLO acusó de que ni siquiera Pinochet lo ha hecho. De una manera de querer identificar al gobierno de Áñez con la dictadura. Sin vergüenza si los hay. Y de acá vamos a pasar a hablar directamente sobre Bolivia y ahí lo vamos a relacionar más los temas. Ahora, ¿por qué surgió este conflicto? El problema surgió por la llegada de un auto blindado español con patente diplomática española, quienes estaban adentro ocupantes del Grupo Geo. El Grupo Geo es un grupo especial de operaciones de España, con armas, todos bien encapuchados, con anteojos, identificación de datos, quienes se prestaban a entrar a la embajada mexicana para poder sacar vía movilidades con patente diplomática española a los ex ministros de Bolivia que se encuentran como ratas en la Casa de Diplomacia de México en La Paz, en Bolivia. Este fue el punto que generó un problema internacional entre los tres países. Bolivia acusó a España y a México de conspirar contra la reconstrucción de la democracia en Bolivia, algo que tiene mucha razón. Y uno de sus representantes, quien es Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, alguien a quien se le debe tener respeto, sin embargo se mandó otra vez otro de quienes dicen ser de derecha, más favor del libre mercado. Sin embargo, cuando tienen su momento y su hora, se enfrían. ¿A qué me refiero con se enfrían? Que no son capaces de poder actuar. Entonces, Tuto Quiroga, ¿qué nos dice? España y México están conspirando contra la reconstrucción democrática. Y acusó a Sánchez de ser padrino de los tiranos y los dictadores, al igual que acusó también a AMLO. Los acusó de ser padrinos, a esto me refiero a qué se debe identificar, a un apoyo, porque tiene al acusarlos como padrino tiene un doble significado. También termino de aclarar, por facilitar la fuga de los ministros, ¿no? Pero ¿por qué este padrino tiene un doble significado? Porque veamos el entorno, cómo esto se relaciona. Sánchez en España, un gobierno socialista que está relacionado con los podemistas de Iglesias e Inés Montero, quienes fueron financiados por el chavismo, ese partido, quien Sánchez, por amor al poder, cegado, ya carcomido por el mal, para poder llegar y ser investido, los colocan como vicepresidentes a Iglesias, y que además estos personajes están relacionados con México, quien dio asilo a Evo Morales con ayuda de Argentina, con la familia Kirchner y con ahora Alberto Fernández, que es un lacayo de los kirchneristas. Y así podemos seguir atando con Lula da Silva, Rafael Correa, y ahí están todos. Y ahí vemos el canal cuando Tuto Quiroga nos dice el padrino de las tiranías, no solo está hablando de apoyo a este tipo de dictaduras, sino también de padrino, de estar a favor del crimen organizado. Y ahí vemos la tendencia y lo relacionamos con Maduro, ¿sí? Con Chávez. Ahí está el canal. ¿Por qué Evo Morales por qué se fue al Chapare, centro de mayor producción de coca? Tenía que resolver problemas. ¿Y por qué se fue a México y por qué se va a ir? Tenía deudas. Tenía muchas deudas. ¿Y qué pasa en España? ¿Y a dónde se lleva todo eso? A España. El Partido Socialista ya con todos los problemas, no solo de robo, sino también del crimen organizado, y se está afectando toda esta red internacional que es financiada por un grupo que todavía se desconoce quiénes son, pero es financiada por un grupo que hay sospechas, pero no voy a decir nombre porque no son seguras, pero todo financiados por grandes financiadores grupos económicos que apoyan a estos socialistas, quienes son funcionales a este crimen organizado.
ante esta situación, el ministro de Bolivia, el ministro de Gobierno, anunció que exigió a España que cambie toda la embajada española de La Paz. Le va a retirar las credenciales para poder cambiar toda la estructura. España aclaró, no, solo fue una visita de cortesía y que no se puede empezar en nada negativo porque fue una visita en cortesía. Es más, el problema lo tiene Bolivia por haber violado las normativas que impiden la intrusión en un auto con patente internacional. Ahora, volviendo a España, ahí tenemos de vuelta los buenos inútiles, que no hacen nada para defender, que no están defendiendo a España. El Partido Popular de Casado y Vox de Abascal. ¿Qué es lo que están diciendo? Pidieron directamente a la ministra de Defensa Robles que comparezcan ante el Congreso y expliquen por qué están ayudando al crimen organizado y a asesinos. Y que den explicación de cuál fue el objetivo de esa visita de cortesía, porque así la han anunciado, cuál era el objetivo y por qué iban hombres encapuchados, y cuál era el objetivo en sí de entrar a la embajada de México y sacar a los ex ministros del gobierno de Evo Morales. Estas situaciones se suman a que Evo Morales ya en Argentina anunció el llamado, porque ahora hay internas dentro del partido de Evo Morales en Bolivia, del Movimiento al Socialismo, quienes quieren que Evo Morales ya sea del pasado y continuar adelante, y quienes aún, como leales siervos de feudales que son, le encantan los dictadores, representantes se fueron a Buenos Aires a reunirse con Evo Morales para definir las futuras estrategias y quién va a ser a dedo Evo Morales, quién va a decidir quién va a ser el próximo representante para competir en las elecciones presidenciales de Bolivia. Tenemos que el Tribunal Electoral de Bolivia tiene hasta ahora el 30 de diciembre, Áñez le dio 10 días, para que, la presidenta Áñez, disculpen, para que para que llamen a elecciones. Otro de los puntos importantes también es la canciller Longarich, la canciller quien anunció que Bolivia va a formar parte del Grupo de Lima. Y obviamente, para aportar una solución pacífica, democrática y constitucional, la vuelta a la democracia en Venezuela. En cuanto a la economía, algo muy inteligente que está haciendo la presidenta de Bolivia, Áñez, es dejar toda la economía en manos de técnicos y veteranos. Si bien la idea es buena, habría que ver más en detalle quiénes están participando, va a ser este grupo de técnicos. Sin embargo, es una idea excelente y proyecta un bienestar mejor en Bolivia futuro. Vamos a pasar a Chile, que en Chile ya todos los ánimos más calmados, vemos a un presidente Piñera quien está totalmente devastado, destruido, están desorientados, una especie del presidente Macri. El problema de estas ideologías más capitalistas en sí, si bien son más socialistas, van por ahí, es que no pueden, no tienen la fuerza para poder continuar a medida la fuerza o el conocimiento, o están muy mal asesorados. Piñera confirmó el llamado a plebiscito para reformar la Constitución 26 de diciembre. Esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Como ya hemos aclarado en otros videos, se va a decir también qué tipo de órgano debe redactar la Constitución, si es que va a ser una Constitución, una convención constitucional o mixta, es decir, mixta refiere a mitad de los 50% miembros del Congreso y otros especialistas llamados de afuera, o totalmente elegidos, gente especial, preparada para que redacte una nueva Constitución. ¿Por qué digo que esto puede ser malo o bueno? Porque a veces todas estas decisiones se tomaron por un problema muy grave en lo social. Por otra vez, los sinvergüenzas de los políticos. Porque los políticos chilenos, al cual Piñera es parte,
devastaron con su salario, con sus excesivos gastos, sus millonarios gastos de lujos, se creen siempre de lujo estos sinvergüenzas, y se olvidaron de la gente. Ahora, olvidarse de la gente no significa ser socialista, significa ser capitalista. Si lo único que se preocupan de la gente somos los capitalistas, nos preocupamos en el bienestar de la gente, en la libertad de ellos, en que crezcan. Y acá, ¿por qué digo que se están equivocando y que muestran que hay errores? Es por una de las medidas que se tomó unos días antes, que es Diputados aprobó una reforma para el voto obligatorio de los chilenos. Antes no era el voto obligatorio, ahora es obligatorio. ¿Por qué? Debido a una causa de la escasa participación en asuntos de interés nacional. Y bueno, ¿quién va a querer participar cuando los políticos son unos ladrones? En la libertad tiene que existir el libre voto, porque muestra si tenés que mejorar o no. La población va a participar sola, si es que los políticos están haciendo un trabajo bueno. Ahora, si no participa es porque ustedes están haciendo un desastre, y ahí va camino a Argentina y a otros países donde el voto es obligatorio, porque empujás a un sector de la gente popular que solamente vota a quien vota, y ahí volvemos. Las masas no siempre tienen la razón. Las masas no siempre tienen la razón. La masa popular no siempre tiene razón. Y hay un montón de ejemplos de cómo, también histórico, de cómo la masa popular, nacida en democracia, ha llevado a romper la democracia, a destruir actos violentos, a un desastre. Y vuelvo a repetir, dentro de los muchos casos, podemos ver la destrucción de la Argentina, como ejemplo explícito. Y esto nos da el puntapié para entrar a hablar sobre Argentina. Argentina, el país está perdido. Y me dirán, bueno, por eso escucho a los oyentes me dicen que está muy negativo el mensaje. No es negativo, no es para frustrarse, es para saber, voy a repetir, qué es lo que vamos a hacer para cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y a nivel internacional, porque todos hablamos español. ¿Cómo podemos ayudarnos? O sea, si los socialistas se ayudan entre ellos, tienen todo este canal internacional intercomunicado con Zapatero, Sánchez de España. Bueno, ya lo hablamos mil. El famoso foro de Sao Paulo. ¿Cómo los capitalistas no nos podemos unir? Y ahí quizás falla el egocentrismo, que son unos cagones. Algo falla. ¿Sí? Y acá vamos a Argentina nuevamente. En Argentina se aprobó la emergencia económica, la ley de solidaridad social y reactivación productiva. ¡Qué nombre de mierda! Perdón, primer insulto. Pero sin embargo, estas mentiras que se van creando, porque se las disfrazan, estos tipos las disfrazan, y eso es lo que da bronca, las disfrazan para no hacer nada. Gente sin preparación, sin conocimiento, sin haber agarrado un libro correcto. Pueden ser que hayan leído, pero no tienen los libros correctos. No saben de historia, los hechos, el enfoque en el que está erróneo. Y por eso es una constante crisis cíclica en Argentina. El ministro de Trabajo de Moroni, dentro de esta ley de solidaridad social, anunció que dentro contempla el incremento de salario del sector privado. O sea, están obligando a las empresas privadas a que incrementen el salario de sus empleados. Es decir, esta ley de solidaridad social y de reactivación productiva, y ahí no podemos decir, esta gente, la masa, vota por un dictador, por un personaje, por un hacedor político que concentre todo el poder y pueda decidir por decreto, por lo que quiera, hacer lo que quiera. Y ahí es cuando hablo que la izquierda se mete, los socialistas se meten y se van y cambian. En cambio, los capitalistas no están en el poder, no hacen nada. Además, dejan que avancen nomás. Y así arruinan vida.
Y es lógico que si las empresas no pueden pagar. Las empresas no pueden pagar y no podés como Estado obligar pagar incremento de salarios. ¿Dónde está la libertad? Y después escuchamos al indignante e inútil de Fernández, quien dice: nosotros en nuestras reuniones con los empresarios, la Argentina va a volver a crecer y nosotros le aclaramos que no tenemos ninguna intención de intervenir las empresas privadas, pero si la están interviniendo. El miércoles 18 se juntaron con la Asociación de Empresarios Argentinos, otras empresarios inútiles, quienes concentran el poder, y estos políticos vuelven con ellos, porque ellos no son empresarios sanos, no son capitalistas. Estos tipos son dinosaurios que quieren estar con la política para seguir robando. Quieren seguir robando. Ellos son 5 locos que se juntan a una mesa y la cara insoportable de Mesías que quiere ser de Fernández, quieren buscar solucionar los problemas de 40 millones, cuando la solución es liberar todo ello para que las empresas crezcan, las inversiones, los emprendimientos, porque estos 5 locos sentados en la mesa no dan trabajo, ni van a llegar a dar trabajo a 40 millones. Es una imagen nefasta, triste, dramática y frustrante. Y lo más denigrante es que después de esa reunión escuchás a los empresarios decir: lo noté muy consistente, muy realistas, hay un programa económico y es razonable, pero ¿sabes cómo? Y ahí donde nosotros, capitalistas cagones, no vamos a refregarle la cara a todos estos cambios que están haciendo. Dentro de esta ley también, reforma jubilatoria, las jubilaciones, los únicos beneficiarios de esta reforma, la jubilación que se está queriendo hacer, va a ser donde se ajusta a los jubilados. Los que no van a ser afectados son los políticos y te lo refriegan en la cara. Así como le digo a todos los oyentes, principalmente que están en los que me escuchan de España, México, de Estados Unidos, ustedes que están ahí, defiendan la democracia donde estén. Porque estos sinvergüenzas empiezan así, después te destruyen todo. Te la destruyen y te la van a destruir. Tu vida, la de futuro y la de tus hijos. Nuevamente, el jueves 19, si mal no me acuerdo, un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno para confirmar de vuelta el aumento salarial entre los privados. ¿Por qué te tenés que reunir con los sindicatos? Si no representan a nadie. Representan sus propios bolsillos, sus propias ganas de crecer, su alimentación de poder, de ser unos nefastos feudales llenos de ahogados de poder con los políticos y esos empresarios. Y esto tiene que quedar claro. Hay empresarios buenos y empresarios malos. Hay buenos y hay malos. Los empresarios malos son los empresarios, y son estos empresarios que no dejan crecer a los buenos empresarios, porque las empresas son buenas, no son malas. Y no es porque defendamos la empresa, defendamos la libertad del individuo también. Todos somos diferentes, y un individuo que no está contento con una empresa la va a fundir, porque no es de su deseo. Ahora, si es que te juntás con 5 dinosaurios de empresarios, si te juntás con ellos y lo obligás a que solamente tengan que consumir a ellos nada más, como un ejemplo nada más, como quien produce, uno de los grandes empresarios argentinos que producen frascos de vidrio, si no dejás, si no disminuís, si no liberalizás, si no disminuís los impuestos, no liberalizás el trabajo, no dejás libre el emprendimiento, uno solamente tiene que ir a comprar a esos dinosaurios. Y ahí por ello estos tipos se reúnen con los políticos y son los únicos que sobreviven en la crisis, cuando los empresarios sanos y los emprendedores mueren en la batalla. Y algo que me revienta es que hablen de solidaridad. Solidaridad con el dinero de otro, con la empresa de otra, con las propiedades de otro, pero con la de ellos nunca.
Y es algo que se está hablando y que lo han dejado notar estos tipos. Y después tenemos la posición, no la posición que del gobierno de Macri antes, diciendo, bueno, está bien, tenemos conciencia ahora, frenemos el aumento del salario de nosotros por 6 meses, pero pero estás cargando, disminuite el salario del 50%, sacá todas esas sátrapas de inútiles, sacalas del gobierno, que por 6 meses no afectás ni tocas nada por un gesto. ¿El gesto de qué? Sinvergüenzas, lacras, inútiles. Todo vuelve, sinvergüenzas, todo vuelven. El tiempo será largo, pero todo vuelven. Han matado familias y siguen matando, sinvergüenzas. Esa administración que está pidiendo ahora suspender por 6 meses el incremento, o sea, la oposición de Macri, el tope de cambio de dólar que habían puesto por $200 al mes, obviamente, ¿qué cayó? La gente no está cambiando dólares. Los impuestos, tenemos a la provincia de Buenos Aires, otra de las provincias, la provincia más grande con más gente, más población en Argentina, lleno de pobres, y el sinvergüenza del comunista de quien gobierna esa provincia, Kicillof, encima apellido ruso, va a aumentar un 75% los impuestos. ¿Qué incentivo das para invertir, para emprender, si ya sabes que el 65% te lo queda el Estado? Y ahí tenés que sumarle otros costos como el robo, los políticos y toda la gente que no puede comprar. De si nosotros vamos a administrar mejor el dinero, vamos a saber redistribuirla. No saben redistribuir nada. Ustedes tienen que dejar libre a que la gente compre, gaste en libertad. Ustedes no tienen que dar dinero a nadie. Y eso es lo que no pueden llegar a entender. La ley esta de emergencia que se aprobó también implica un congelamiento de las tarifas por 180 días. Esto va a generar aún más problemas para las empresas de transportes y no solo eso, sino también para los individuos, porque todo esto, el poner frenos, no viene bien. Se sabe que la historia, ¿saben lo triste? Es que uno sabe que esto termina mal. Y la frustración viene cuando sabes que no puedes cambiarlo. Y cuando estos sinvergüenzas siguen viviendo bien. Y cuando la gente quiebra es cuando estos sinvergüenzas más ricos y más poder pueden tener. Y más tranza con los empresarios. Al estilo de los satélites de la Unión Soviética. Así está funcionando Argentina. Y ahí vemos, otra vez nos hacemos la pregunta, ¿qué ministro de Economía tiene Argentina? Este Guzmán. ¿Para tanto tiempo estudiaste inútil en Estados Unidos? Inútil. Tanto tiempo estudiaste para esta medida que cualquiera la podría haber tomado, porque no estás haciendo nada nuevo. No estás haciendo nada nuevo. O sos un inútil, sos un estúpido, o sos un intelectual, como todos estos intelectuales frustrados que necesitan de reconocimiento porque el intelectual siempre tiene algo en contra de los emprendedores, los empresarios. Tiene ese recelo de que ellos creen que se merecen. Y ahí podemos escuchar varios intelectuales del capitalismo que nos lo explican por qué. Búsquelo en YouTube. Entonces, tenemos que, para terminar con la desigualdad, con los problemas, la denigración y todo esto que está sucediendo ahora en Argentina, tenemos que empujar para el mismo lado. Pero claro, ellos no. Ellos no. Y ellos se cuidan. Y ellos se cuidan y tratan de ahora, la reunión que se tuvo el último fin de semana, para tratar de firmar un compromiso de solidaridad entre empresarios y sindicalistas para armar el pacto social y que se termine todo este problema. No se va a terminar. Es increíble enviar una señal de unidad para que Argentina, la grave fragilidad económica y social, necesitan que nos vean unidos. Inútiles, sinvergüenzas, ladrones, se merecen lo peor de lo peor. Y ahí donde nos preguntamos, ¿dónde están los capitalistas medio malos? Aquellos capitalistas que pueden frenar a estos sinvergüenzas, pueden frenarlos, porque la mayoría de los otros capitalistas son unos cagones, que se esconden y se dejan manejar por estos sátrapas. ¿Dónde están? Por eso tenemos que recordar y levantarnos los días, decir cómo podemos poner nuestro grano de arena.
Y algo que veo es que en Argentina se está levantando una semilla que en otras regiones, en habla en español, incluyo España y toda Latinoamérica, no aparece. Y eso es lo lindo de Argentina. Está floreciendo una semilla en Chile, Argentina, y se va contagiando, donde muchos capitalistas liberales la están peleando, y ojalá salga exitoso. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Se hizo bastante largo, bastante tiempo, ha pasado un tiempo considerable y han sucedido cosas. Pero quiero dejar en claro, la idea no es que se queden frustrados, sino que piensen, razonen, que hay más, rompan esa burbuja de la estructura política y puedan así entender que estos sucesos nos afectan a todos y que hay una pelea. Está bien, no estará Rusia representando el comunismo ahora, pero hay una pelea entre los socialistas y los capitalistas y nosotros tenemos que defender nuestra vida, porque estos sinvergüenzas disfrazados en banderas de democracia, de igualdad, de libertad, quieren jugar a ser dictadores, a acumular a poder y a revivir esas épocas para empobrecer a la gente, matarlas, ellos volverse más ricos y jugar con solo algunos sectores políticos. Ese es el socialismo y nosotros tenemos que defender a los capitalistas. Muchas gracias.